Volvemos a Metrópolis. Sí, está en este estudio ya nuestro invitado y que lo recibimos como habitualmente lo hacemos con esta cortina musical, John Coltrane, este jazz que nos invita a una interesante y entretenida charla. Tengo en mis manos el libro Una historia monumental, la desconocida historia del Estadio del Cacique. Quien lo escribe, don Fabián Valenzuela Gallardo, que está aquí con nosotros para contarnos en qué consiste este libro, esta historia, y por qué te motivaste para desarrollar este contenido. ¿Cómo te va? Bienvenido a Metrópolis. Bueno, muchas gracias. Darle primero las gracias al equipo por la invitación el día de hoy. Bueno, yo pensé que esta historia estaba escrita de partida. Pensé que la historia de un estadio en Chile estaba escrita, así como la historia del Estadio Nacional o la historia de otros estadios estaba ya desarrollada. Finalmente me di cuenta que no existía absolutamente nada. Es una larga historia, ¿no, claro, Fabián? Entonces, finalmente decidí empezar a hablar de esta historia a partir del año 1953, que es la llegada de Antonio Lavana a Colo-Colo y que comienza a desarrollarse esta idea del estadio. Pero me di cuenta que estaba equivocado, que la historia tiene que desarrollarse prácticamente desde la creación de un club, como en este caso Colo-Colo, del año 25 en adelante, con todas las diversas vicisitudes que pasó a lo largo de la historia para un proyecto que terminó de desarrollarse finalmente en 1989, como corresponde finalmente. Porque este estadio, para los que no lo sabíamos en un principio, es el segundo estadio de Colo-Colo, no es el primer estadio del equipo. Entonces, la primera vez que se realiza una compra de un estadio es en 1946, cuando Colo-Colo adquiere el viejo estadio de Carabineros, que está ubicado en Avenida Balmaceda, entre Camin y Brasil. Y posteriormente Colo-Colo quiere crecer con ese estadio, elevarlo a 30.000 personas, por ejemplo, y no lo logra finalmente y tiene que terminar comprando otro predio en otro sector de Santiago. Los socios no estaban muy contentos porque era en el sector sur de Santiago, en ese tiempo no había absolutamente nada en ese lugar. Era un pedrero, como se denomina habitualmente. Así se llama el lugar. El lugar, claro, Camino al Pedrero, porque en ese lugar había muchos pedreros de piedra, donde se picaba piedra para hacer ripio, para hacer finalmente las construcciones de Santiago. Entonces, en ese lugar se desarrolla este proyecto que muchos encontraban que Antonio Laván, que Alfonso Silva estaban locos por hacer este proyecto. Y finalmente se dan cuenta que Colo-Colo sí puede desarrollar un proyecto a gran magnitud, porque igual está cerca del Estadio Nacional, el traslado igual no va a ser tan amplio a medida que se van desarrollando las carreteras de Santiago. Y el proyecto en primera instancia tiene una situación bastante particular. Trata de emular lo que son los estadios olímpicos que hay en Chile a través que había en el mundo, a través de un arquitecto que era presidente de la Universidad Católica, Augusto Gómez. El conocido Ganchito Gómez, para la gente un poquito más que tiene un poquito más antiguo, que se puede acordar de él. Él era presidente de la Católica y hasta jefe de barra de la Católica fue en cierta medida, y él junto a Mario Recordón, un atleta famoso de nuestro país, comienzan a desarrollar este proyecto para un estadio para 120.000 personas, 119.000 personas. Para competir con el Maracaná. Claro, competir con la majestuosidad de los estadios olímpicos, porque ellos habían trabajado en el desarrollo del Estadio Nacional a través de lo que había pasado en los Juegos Olímpicos de Berlín. El Estadio Olímpico de Berlín, después habían visto mucho el Estadio de Múnich. Entonces, esas similitudes las trataron de traer a nuestro país. Estamos hablando de fines de los 50, comienzo de los 60. Claro, aproximadamente 1957. En esa época Colo-Colo gozaba de una muy buena salud económica, y entonces se podían hacer este tipo de proyectos. Colo-Colo adquiere la sede de Cienfuegos 41 y posteriormente adquiere el Estadio Monumental. Partamos por el comienzo, Fabián. Claro. Hablemos un poquito de Fabián. ¿Tú eres colocolino? Sí. Soy socio de Colo-Colo también, así que... Tú eres ingeniero informático. Soy ingeniero informático, pero... ¿Cómo se logra el cruce de un colocolino que escribe a Colo-Colo? Me parece evidente, pero claro, ¿cómo se produce el cruce de un ingeniero informático que quiere escribir y se quiere lanzar a las letras? Porque finalmente no tiene... Son ambientes muy separados. Sí, claro. Uno piensa en el ingeniero informático, piensa en códigos, piensa en clase, en el teclado, pero pensando en el Excel más que en el Word. Sí, vamos a sacarlo orientado a objetos y lo tiramos al orientado a las letras, como dicen por ahí. Claro, no, a mí siempre me ha picado el bichito de la historia. Es una de las cosas que me ha apasionado siempre, y sobre todo relacionada con deporte.
Me gusta mucho memorizar nombres de jugadores y cosas así. Y a partir de 2013 yo empecé a trabajar en una cuenta de Twitter que se llama Datos Salvos, que es una cuenta de Twitter que existe por ahí. ¿Sigue funcionando? Sí, funcionando. Y obviamente empecé a recopilar antecedentes de la historia de Colo-Colo, y en 2015 el Axel Piquet, que estuvo hace poco con usted acá, me invitó a participar de la creación de un libro. Creemos el libro de Datos Salvos, la efemérides de Colo-Colo. Y lo hicimos en el 2015. Fue un libro que tuvo muy buena recepción, la gente le fue bastante bien, y quedamos con el bichito un día conversando por ahí, empezamos, y si hablamos de la historia del estadio de Colo-Colo. Sí, estamos. Tú le dijiste, pero ya esta historia está contada, todo el mundo la sabe. Debe estar contada, dije yo. Debe existir un libro ahí perdido en la Biblioteca Nacional que seguramente lo cuenta con mayor detalle, o alguna revista. En realidad empecé a investigar y era muy poco lo que se contaba. Hay acercamientos de Luis Urrutia en sus anecdotarios del fútbol chileno. Daniel Matamala también tiene algunos acercamientos en sus libros que se acercan al fútbol con la política. Pero no pasaban más allá de 5 a 10 páginas. Y dije yo, esta historia puede dar para más, dije yo. Y da para, efectivamente, para 300. Un poquito más de 300 páginas que tiene el libro. Claro, y lo tuve que reducir un poco porque iba un poquito más arriba. A ver, ciertos hitos que siempre están en el subconsciente callejero. Pinochet. Claro. ¿Qué tiene que ver Pinochet? ¿Cuánto influyó en algo o no influyó en nada en el lanzamiento, en la definición del Estadio Monumental? Sí, partamos por decir que el Estadio Monumental en 1963, cuando se detienen en su mayoría las obras, tenía su obra gruesa prácticamente completa. Y el estadio, posteriormente, en 1969, llega don Héctor Galvez, Aladino Galvez, a Colo-Colo, y comienza también con la idea de resurgir el estadio. Eso después finalmente se concreta a través de la venta de Carlos Caselli en el 73 y la venta de muchos más jugadores también, que finalmente termina despotenciando en cierta medida el equipo en ese año. Sí, claro. Y termina con la primera inauguración del estadio. Obviamente que había muchas deficiencias, el alcantarillado no estaba conectado con la red de alcantarillado de Santiago. Existía el Pozo Negro, el famoso Pozo Negro antiguo. Las ubicaciones eran de cemento en bruto y no había asiento. No había prácticamente nada. Entonces las comodidades eran absolutamente mínimas. Llega el año 1976 cuando Colo-Colo es intervenido por el gobierno, y finalmente se piensa que el estadio puede resurgir en ese momento, pero lo que pasa en ese momento es que el estadio se quiere vender en esa época. Finalmente se logra evitar que el estadio pase a manos de privado en este caso, y llega la época en que el fútbol empieza a quebrar, año 1980, 81. Y no solamente el fútbol. No solamente el fútbol. La recesión. Y después viene el tema con los bancos y todo eso, que está muy de la mano también con la construcción del estadio, ya que no había quien pedirle plata. Fundamentalmente lo que pasa ahí es que el fútbol chileno recibe aportes del Estado. Llamémoslo el caso más emblemático. Tenemos los casos de Colo-Colo a través de Televisión Nacional de Chile, de Cobreloa a través de Codelco, y de los demás clubes que también recibieron de alguna u otra forma algunos aportes que básicamente se utilizaban. La estrategia de las dictaduras mundiales, de apoyar el fútbol, porque era un poquito la distracción que tenían el pueblo. Claro, pero la situación económica de los clubes era tan perjuiciosa que se usaba el dinero para tapar prácticamente hoyos, ir tapando problemas financieros de pago de jugadores, de contrataciones, y era muy difícil que esto se utilizara realmente para construir un estadio. Finalmente llega el año 1988, época de plebiscito en Chile, un país crispado, un país bastante difícil, y existía cierta cercanía con algunos directivos de Colo-Colo, y Colo-Colo es invitado al Palacio de la Moneda a conversar con Augusto Pinochet, que está vestido elegantemente de terno para efectos electorales. Un paréntesis, en esa época el Estadio Monumental ya estaba Colo-Colo instalado. Sí. Entrenaba ahí, y de hecho yo jugaba en esa época en división inferior y un poco antes cadete. Se jugaban partidos en el Estadio Monumental, en el hoyo. Se jugaba en la reserva incluso. Sí, se jugó en la reserva el año 83, 84, los martes de la tarde. Efectivamente, el estadio ya estaba construido y yo puedo certificar que efectivamente no había un asiento. Era solamente estaba puesto el cemento y la cancha de fútbol, que siempre estaba en buenas condiciones. Claro, y las canchas de los costados siempre eran de maicillo, había poco pasto. En realidad era como bastante difícil. Entonces, llegamos a 1988, época en que Pita Tergisiewicz ya está inmiscuido en Colo-Colo, con Eduardo Menichetti, con Jorge Vergara, que generalmente tienen el nuevo proyecto de hacer este estadio, de abrirlo nuevamente. Obviamente le faltaba mucho dinero todavía, pero consiguen tener lista la primera etapa del estadio.
La primera etapa del estadio era una apertura y la segunda etapa consistía en la incorporación de Colo-Colo al mundo académico deportivo, que es decir, generar una universidad de Colo-Colo, un instituto del deporte, construir una piscina olímpica, construir un centro deportivo con todas las luces de Sudamérica, quizás uno de los más modernos. Y finalmente para eso se le solicita al gobierno, o sea, no se le solicita, el gobierno se compromete con Colo-Colo a entregar ese típico diario de la tercera, claro, que aparece 300 millones para el estadio de Colo-Colo. Finalmente eso fue 5 días antes de un plebiscito, llega el día del plebiscito y lamentablemente Colo-Colo no ve absolutamente nada de ese dinero, porque Pinochet pierde el plebiscito y tiene que llamar a elecciones libres. Entonces cuando gana Patricio Aylwin, posteriormente, Colo-Colo va nuevamente a tocar la puerta del gobierno porque había un compromiso y un ofrecimiento. Y una de las personas que estaba ahí en ese minuto, que era Iván Navarro, muy colocolino. Sí, pues, Iván Navarro. Muy colocolino, dice, ni siquiera se lo he mencionado, porque lo entendimos todos como un ofrecimiento de campaña. Entonces prácticamente, y el estadio ya estaba inaugurado, y ya no existía forma de que ese dinero pudiera llegar a Colo-Colo. No. Lo que existía, sí, en ese entonces, fue que hubo una cierta expropiación del Estadio Monumental por el hecho de que se ensancharon las calles. Maratón era muy chiquitita, claro, se hizo más grande, se hizo llegar hasta Pedro Valdivia, y las calles continuas también se fueron ensanchando, y probablemente tal Colo-Colo tenía que recibir una cantidad de dinero, y finalmente no pasó. Después, a mediados de los 90, recién la Municipalidad de Macul se puso con alguna cantidad de dinero para poder terminar eso. Es una historia que tiene bastante. Y hay otro tema que yo creo que eso es importante, el mito Pinochet y la relación con Colo-Colo. Y hay otro tema que es más arquitectónica, la decisión de hacer un hoyo. Claro. Es una decisión. Porque es un estadio bastante atípico. Claro, es bastante atípico porque toda la gente que viene a visitar el estadio dice. ¿Cómo hicieron esto? Hicieron un hoyo para poder construir un estadio que en este caso iban a ser un estadio de 2 anillos, un estadio a 2 niveles. El primer, pensando en las 120.000 personas. Claro, el primer nivel iban a ser un estadio de 50.000, 60.000 personas, y el segundo anillo ya elevado con todas las bocas de personas que podían entrar a ese lugar y generar un estadio de 119.000, 120.000 personas. Lamentablemente el sueño quedó en la primera etapa. Entonces lo que hoy día vemos es la primera etapa del estadio construida, pero en realidad no existe una. Ahora sí, lo que sí es cierto, efectivamente, claro, los estadios de 120.000 personas ya no existen. Claro. Dejaron de existir, o sea, el Maracaná se renueva, claro, y pierde gente, el Morumbí, que era de 110.000 personas, también se renueva y pierde gente. O sea, yo creo que ese sueño gigantesco, yo creo que hoy día es un poquito irreal, y lo cierto es que los estadios más grandes ya no tienen esos 120.000, claro, más de 100.000 personas. Claro, ya existe más un tema con las condiciones de seguridad, con el control de espectadores. Como decía, claro, Julio Martínez, existe el cemento que achica y los estadios van cada vez más pequeños, obviamente pensados también en un efecto hacia la televisión. El estadio se ve un poquito más lleno también. Y cada día se necesitan más escaleras, cada día se necesitan más salidas, de emergencia. Claro. Los estándares de seguridad en los estadios han ido cambiando, y es por eso que también uno decía, antiguamente en Maracaná la gente no tenía asiento y entraban 110, claro, 120.000 personas, pero la firme es que el estadio, no sé, pues era por 80.000 porque era muy grande el espacio y no habían asiento. Claro, y existía mucha gente de pie. Estos estadios consideraban en sus inicios 2.000 espectadores de pie, y los consideraban como oficial. Y que la escalera era en asiento. Claro, y lo consideraban como oficial. Entonces era bastante controvertida la forma en que se anunciaban todos estos proyectos. Porque este definitivamente no es un libro de fútbol, claro, es la historia de cómo se termina construyendo el estadio. Tuviste que recurrir a distintas fuentes, entrevistarte con gente en especial, gente del mundo político, como dijiste tú en un momento, y también con gente vinculada al club, futbolistas, exfutbolistas que vivieron esa época. Claro, el libro está básicamente contado a partir del relato de alrededor de 30 personas, dirigentes, futbolistas, también trabajadores, trabajadores e hinchas del club que asistieron a esos partidos y todo eso, y también una revisión bastante detallada de la documentación histórica del club a través de las memorias, por ejemplo, de la inmobiliaria de Colo-Colo, también a través de la búsqueda de archivos de prensa también, que son bastante importantes para poder reconstruir lo que pasó en cada momento a través de la historia. Los diversos petitorios de dinero que hizo Colo-Colo a través de la historia para poder ir construyendo este estadio hasta Salvador Allende en el Congreso.
pide que se le entregue un préstamo a Colo-Colo, lo que finalmente no ocurre. No ocurrió. Pero era algo transversal. Pasaba desde el Partido Radical al Partido Socialista, al Partido Nacional. Todos querían acercarse a Colo-Colo. Acercarse para poder obtener también un rédito político. Claro. Hay versiones muy opuestas, muy contrapuestas entre alguna entrevistado y otro. Se genera esas dos versiones que pueden ser distintas. Sí, a medida que van naciendo ciertas discrepancias a lo largo de la historia, existen sobre todo en la época de don Héctor Gálvez también algunas discrepancias que dicen, muchos culpaban a Héctor Gálvez de llevarse cosas del estadio. Ahí existió como un mito de que él quería construir unas casas con los ladrillos del estadio y que por eso no se terminó. Ahí existen versiones contrapuestas que están muy bien, creo que están muy bien contadas dentro del libro para evitar que eso suceda. Finalmente lo que pasaba era que Héctor Gálvez compraba con plata de su bolsillo algunas cosas y las terminaba llevando en camionetas de su empresa al estadio. Mismo hecho que le pasó a Antonio Laván, por ejemplo, que fue acusado de que las famosas medias Laván iban a construir un ala de la fábrica ahí en el estadio y que en realidad ese estadio iba a ser de él, fundamentalmente. Fabián, si tuvieras que ponerle el nombre de una persona importante, cambiarle el nombre monumental y asignárselo a una de las personas históricas que están dentro del logro del Estadio Monumental, ¿a quién se lo asignarías tú? A un nombre. Un nombre en específico. Me pones en una encrucijada tremendo porque... No, me imagino, por eso te digo, o sea, al fondo puede estar Laván, puede estar Aladino Gálvez, hay muchos, no sé quién, quizá Augusto Pinochet, no sé a quién se lo quiere asignar. No, existe una persona que es fundamental en el crecimiento y en el logro de la creación de un estadio para Colo-Colo, que es Robinson Álvarez, un expresidente de Colo-Colo. Desconocido absolutamente. Desconocido absolutamente. Cuente detalles de él. Es un expresidente de Colo-Colo, abogado, fue presidente en los años 30 del Cacique, posteriormente en los años 40 también, y fue quien adquiere el estadio de Carabineros. Ya. Es fundamental su aporte. ¿Por qué? Porque es el capital para poder comprar porque después. Ese es el capital que después se utiliza para poder comprar el otro terreno departamental. Y justamente ese afán que él tiene, porque todos decían que estaba loco por Colo-Colo, era una persona como general eran los directores, los presidentes de esa época, que era absolutamente honorario, o sea que no tenía ni un beneficio más que la pasión y el ver que tu institución mejoraba. En ese entonces, no solamente él, seguramente todos los presidentes de los clubes, o sea, sin ir más lejos, los directores que fueron los que hicieron el Mundial del 62. Lo tenemos todo y no tenemos nada. Un poquito, eso es la foto de cómo eran los presidentes y los dirigentes de los clubes en ese entonces. Claro, hay ahí también en el Mundial del 62 una cierta relación con Colo-Colo, porque muchas veces dicen que el Estadio Monumental iba a ser sede del Mundial del 62 y finalmente a causa del terremoto del 60 no se puede realizar. Lo cierto es que traté de desmitificar un poco esa situación, porque en 1958 el gobierno le dice que no a Colo-Colo, que no le puede dar dinero para construir o para hacer una sede del Mundial. O sea, el terremoto no tiene absolutamente mucho que ver con ese tema. Quienes en realidad perdieron el Mundial fue Concepción, no me acuerdo, de Antofagasta creo que también pierde la posibilidad de poder llegar a ejercer una sede del Mundial del 62. Y volviendo un poco a lo que hablábamos del presidente, en este caso de Robinson Álvarez, antes hay dos presidentes que también son fundamentales en esto, que es Alfonso Silva Carrasco y posteriormente es Ernesto Blake, que es el presidente que dice que Colo-Colo tiene que transformarse en un club social y deportivo y para eso tiene que tener una infraestructura como tal. Quien logra esa situación es Robinson Álvarez y posteriormente quien la concreta es Antonio Laván, y así sucesivamente todos los presidentes que han pasado a lo largo de la historia se han esforzado en eso. ¿Cuáles han sido las causas que finalmente han evitado que esto se hubiese construido en el periodo determinado? Primero, en los años 60 es que se debe invertir mucha plata en el equipo, porque el Ballet Azul y la Universidad Católica estaban arrasando y Colo-Colo tenía que equipararlo. Exacto. ¿Por qué en los años 30 no se pudo construir? Porque empezó el fútbol profesional. Ya no se podía gastar plata en una casa o en un terreno, sino que tenía que ahora pagárselo a los jugadores. En los años 70, ¿por qué no ocurre? Por las crisis sucesivas y ciertas situaciones que fueron acaparando que no se pudiera construir en Fabián, el periodo determinado. Tú nombraste al Club Social y Deportivo. ¿Qué te parece la figura que tiene hoy día Colo-Colo con una sociedad anónima, como una concesionaria y un club social que tiene un menos peso específico? Mira, yo soy bastante contrario al sistema actual de sociedad anónima, sobre todo por el hecho de la manera en que éstas llegaron a posicionarse en el fútbol chileno. La medida en que
se haya obstaculizado por muchos años la medida o el rol de los clubes sociales dentro de la estructura del fútbol, me parece que no fue la manera en que se debía haber llevado. Los capitales privados tenían que llegar al fútbol de alguna u otra manera. Quizás hoy día muchos de estos clubes están emulando los modelos alemanes, del 49% de los privados y 51% de los hinchas o del club. Quizás esa era una manera más sutil de poder haber hecho este cambio, que en realidad era un cambio que todos lo veíamos. Antes existía mucho problema para poder pagar sueldos, existían una serie de cosas que no vienen al caso también recordarlos mucho, porque no son situaciones muy gratificantes, y finalmente lo que pasa ahora es que el fútbol tenía que evolucionar de una u otra manera. Pero no fue la manera correcta en que se implementó en un principio. Quizás ahora se abre más la ventana, quizás hoy día en el caso, pongo muy bien el caso de Colo-Colo con Blanco y Negro y el Club Social y Deportivo, que se está por lo menos dando una ventana más para que el hincha pueda ingresar al club también a través del Club Social, que era algo que estaba prácticamente cerrado, escondido en una oficina, en un container del Estadio Monumental, que no tenía mayor injerencia tampoco ni siquiera en las decisiones del club, a pesar de que ellos tenían dos cargos de directores dentro de la mesa directiva de Colo-Colo. Oye, ¿qué te parece el estadio hoy día? El que cobija fin de semana tras fin de semana Colo-Colo. Un estadio que se redujo el aforo, un estadio que hoy día no decide el club cuánta gente puede ir, sino que es la intendencia, lo hablábamos al principio con Rodrigo, y que se ha tenido que ir un poco adaptando a esta realidad que uno muchas veces vaya al Estadio Monumental y no ves bien porque tienes un pilar o porque está todo enrejado con alambres de púa, la falta de comodidad que hoy día uno observa no solamente en este estadio, sino que en muchos. ¿Cómo te gustaría que fuera ese estadio que llevaste al papel acá? Claro, en cierta medida yo cuando empecé a hacer el libro pedí permiso y fui al estadio. Hice como una suerte de levantamiento de la cantidad de personas que podían ver bien. Ya. 67% del estadio puede ver bien. El solo resto, el 67%. Solo el 67%. Como buen ingeniero. Claro, entonces. Bien ahí. Te salió lo ingeniero que lleva en Claro, entonces me di la vuelta completa y dije yo, pero es imposible que un estadio pueda ver 67% de la cantidad de personas que van al estadio habitualmente, que pagan su entrada, pagan la misma entrada de la otra persona que quedó abajo. Que el que ve mal. Entonces digo, es un estadio que necesita unas modificaciones, obviamente. En cierta medida, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el peralte del estadio es demasiado amplio, por lo tanto, genera que si se para una persona, se tienen que parar todos. Y algo que quizás no se ve en Tribuna Rapa Nui, que es la tribuna más nueva del estadio que se construyó en el 89, porque tiene esa tribuna tiene muy bien puesto el tema de los estándares ya más ochenteros de construcción, pero lo otro ya estaba también pensado en que tampoco iban a existir las rejas, se pensaba en que iba a existir un foso, entonces todos iban a poder ver bien la reja que iba a delimitar cada... Antes había un foso, de hecho, que existe el foso. Se cubrió. O sea, existe en una parte, pero en el resto del estadio ya no existe. Claro, digamos. se cubrió. Entonces, finalmente, lo que se esperaba ahí, que el estadio fuera un estadio sin reja y prácticamente que se pudiera ver de cualquier sector. ¿Qué hace la gente, hincha de Colo-Colo, hincha de la historia, que le gusta saber respecto de un tema importante para el colocolino? ¿Dónde accede, dónde compra, precios, redes sociales? Sí, mire, el libro se está vendiendo directamente a través de la página unhistoriamonumental.cl. Pueden entrar directamente. Tenemos... ¿Solo ahí o también en librería? Sí, también está en varias tiendas, sobre todo tiendas futbolísticas de Colo-Colo, tienda 90 minutos, no sé si puede dar los nombres, tienda Dale Albo, por ejemplo, Albomanía, de tiendas más que nada colocolinas. ¿Cómo se llama la tienda de la Magali? Tienda Alba. Y también venden en el estadio, así que también ahí lo pueden encontrar y cuando vayan al estadio pueden pasar a la Magali a adquirirlo. También y directamente también en unhistoriamonumental.cl el precio es de 11.990 pesos. Está bastante baratito para que la gente lo pueda adquirir y es un libro que está recién lanzado, se lanzó en noviembre, ha tenido buena venta. Muy buena recepción, la gente le ha gustado mucho, sobre todo en la época de Navidad, la gente lo pidió bastante, me hizo correr bastante el correo a entregarlo para poder ¿Qué es lo que más te comentan? El hincha común y corriente, oye, me llamó la atención esta parte de la historia, sí, no sabía esto. Hay un tema fundamental que lo hablábamos en un principio, que el estadio está construido por un arquitecto que era hincha de la Católica.
y que el estadio finalmente es levantado en el 89 por un ingeniero constructor que era expresidente de la Universidad de Chile. Entonces, son como temas fundamentales. Me dice, ¿y qué tiene que ver esto? Me dijo, que lo construya, y también hay otros temas fundamentales, no sé, hay una historia que dice que en algún minuto un presidente dijo, ¿sabéis qué? Vamos a llenarlo de agua y vamos a hacer una piscina. Hagan una piscina, porque una piscina olímpica. Este estadio no se puede terminar, hagamos una piscina. También hay muchas conversaciones, sobre todo lo que tenían con el gobierno en los años 80, cuando en cierta medida se pelea Colo-Colo con el gobierno porque quería con la dictadura. Claro, quería construir un estadio de 60.000 personas y el gobierno les decía, lo tenemos que hacer de 15.000 nomás, porque el Estadio Nacional podría perder a su gran socio, a quien arrienda la mayor parte del terreno. Entonces existen algunas frases ahí que son dichas por algunos ex personeros que son, no sé, no lo pueden hacer de 60.000, tápenlo con tierra. Tápenlo con tierra. Hay una tentativa de secuestro ahí entre medio también. Hay una historia bastante buena. Por ejemplo, el financiamiento tiene que ver mucho con la Segunda Guerra Mundial. De repente, los fondos del eje que estaban quitados. Así que tiene muchas cosas. Pero no cuente más, no sea spoiler. Muchas cosas interesantes. Podría spoilearle mucho más, pero en realidad el llamado es que lo vean, que lo revisen, si les gusta. Obviamente Fabián, que puedan disfrutarlo. Este es tu segundo libro. ¿Cuál es el tercero? El tercero está muy cerca de estar por acá. Nos vamos a unir a un proyecto pronto, que es un proyecto latinoamericano de libros que hablan acerca del libro de cada día, de la efeméride diaria también. Se llama... Te vas del deporte, te vas del fútbol, te vas de tu Colo-Colo querido. No, me quedo en Colo-Colo, me sigo quedando en Colo-Colo, porque ya se hizo de Boca Juniors, ya se hizo de River Plate, se va a hacer próximamente en Chile de Colo-Colo. Vamos a ser nosotros los próximos que venimos a hacer esa serie de libros que van a ocurrir. Y tenemos algunas sorpresitas por ahí que ya estamos viendo que ya para un par de años más todavía poder desarrollar otros libros, sobre todo relacionados con fútbol, que es lo que más me apasiona. Ustedes se han percatado que es una situación de que me encanta conversar y darlo a conocer sobre todo. La tiene clarita don Fabián Valenzuela Gallardo, que nos visitó hoy día, trayéndonos este libro, Una historia monumental. Ya tienen las coordenadas para hacerse de él, La desconocida historia del Estadio del Cacique, presentado hoy acá en este estudio por don Fabián. Gracias por venir, mucho éxito y que siga desarrollando nuevos proyectos que tengan que ver con la historia del fútbol, de Colo-Colo y las temáticas que a usted le interesen, pues, mi querido amigo. Ok, muchas gracias, les doy las gracias también a Pablo. Felicitaciones. Y obviamente a todo el equipo de acá de La Clave. Felicitaciones. Nosotros hacemos el corte, leemos algunos comentarios que tienen que ver con el hashtag del día de hoy, Metrópolis Comunicados, y hablamos de los comunicados y lo que dejó comunicado ayer Palestino, que ganó contundentemente a Cerro Largo en Copa Libertadores. La Metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La Clave me escucha.